Mundo Católico trae para ti el pulso del Papa. Escúchalo aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. El Santo Padre envía un mensaje a la FAO. La comida que se desperdicia es pan para los pobres. ¿Somos impedimento acaso para el encuentro con Dios?, cuestiona Francisco. El Papa invita a rezar el rosario en familia para animar la fe y la alegría. Así recordó el Papa Francisco a San Juan Pablo II en el aniversario de su elección. Diaconisas y viri probati no son temas esenciales en Amazonía ni Alemania, afirma Cardenal. Obispos de México alientan la conversión ecológica. Muro humano de oración evita que abortistas vandalicen iglesias en México. Casi 2 millones de fieles participaron en la romería de Nuestra Señora de Zapopan en Guadalajara. Y por último, Pray for It. Jóvenes mexicanos lanzan campaña para rezar el rosario en familia. Estas noticias y otras más le entregaremos enseguida en los servicios informativos de Ver y Creer. Qué gusto es estar con usted a través de la radio. Qué gusto es poder hablarle e informarle. Tenemos hoy el privilegio de hacerlo. Marisa O'Farrill y Roberto O'Farrill, junto con el ingeniero Roberto Pérez Armenta en los controles operativos. Sea usted bienvenido a estos servicios informativos de Ver y Creer. Marisa, ¿lista para informar? Sí, ya. Comencemos con noticias de sucesos ocurridos en la sede apostólica, en el Oriente Cercano y en Europa. Estas son las noticias. Con ocasión de la Jornada Mundial de la Alimentación, el Santo Padre dirigió un mensaje a la FAO, en el que destacó el papel de la familia en la lucha contra el hambre, a la vez que pidió no olvidar que los alimentos que se acumulen y desperdicien es el pan de los pobres. En el mensaje dirigido a Ku Dong-gi, director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el Papa señaló que, a pesar de los esfuerzos realizados en las últimas décadas, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, cuyo segundo objetivo es el hambre cero, sigue siendo un programa por realizar en muchas partes del mundo. Es necesario, indicó, impulsar instituciones económicas y causas sociales que permitan a los más pobres acceder de manera regular a los recursos básicos. Francisco solicitó evangelizar con creatividad y no ser obstáculo del encuentro del Señor con cada persona porque Dios quiere que todos se salven. Así lo indicó en la audiencia general. Un evangelizador no puede ser un impedimento para la obra creativa de Dios, quien quiere que todos los hombres se salven, sino uno que favorezca el encuentro de corazones con el Señor. Y nosotros, ¿cómo nos comportamos con nuestros hermanos, especialmente con aquellos que no son cristianos? ¿Obstaculizamos su encuentro con el Padre o lo facilitamos? En esta línea, el pontífice animó a pedir la gracia de dejarnos asombrar por las sorpresas de Dios, de no obstaculizar su creatividad, sino de reconocer y favorecer los nuevos caminos a través de los cuales el resucitado derrama su espíritu en el mundo y atrae los corazones haciéndose conocer como el Señor de todos. El Papa Francisco invitó a rezar el rosario en familia para que nunca falte la fe y la alegría. Así lo indicó el pontífice este pasado miércoles durante su saludo a los fieles de lengua portuguesa reunidos en la Plaza de San Pedro del Vaticano. Los saludo calurosamente a todos y confío su vida y la de sus familias a Dios. También recen por mí, que sus familias se reúnan diariamente para rezar el rosario bajo la mirada de la Virgen María, para que en ellas nunca se agote el aceite de la fe y la alegría, que fluya de la vida de sus miembros en comunión con Dios, afirmó el Papa.
Esta no es la primera vez que el Santo Padre anima a los fieles a rezar el rosario. Ya lo hizo en mayo de este año cuando pidió rezar la oración mariana durante todos los días de ese mes para acercar el cielo a los hombres. En Más del Papa le informo que recordó a San Juan Pablo II, elegido como sucesor de Pedro el 16 de octubre de 1978. Francisco dijo: queridos hermanos y hermanas, hoy conmemoramos la elección del cardenal Karol Wojtyła a la sede de Pedro. Damos gracias a Dios por todo el bien realizado en la Iglesia, el mundo y los corazones humanos a través de las palabras de Juan Pablo II, sus obras y su santidad, dijo Francisco en la audiencia general celebrada en la Plaza de San Pedro del Vaticano. Recordamos que su llamado a abrir los corazones a Cristo es siempre actual, aseguró Francisco, y agregó: por su intercesión pido al Señor abundantes dones del Espíritu Santo para todos ustedes, sus familias, sus comunidades y para toda la Iglesia, concluyó en un saludo dirigido a los peregrinos polacos. El Papa Francisco aseguró que la hipocresía es una actitud que el Señor no tolera. Jesús no soporta la hipocresía, porque la hipocresía es el lenguaje del diablo. El pontífice habló así en la homilía de la misa celebrada en la Casa Santa Marta, en la que indicó que la actitud hipócrita nace del gran mentiroso, del diablo. El diablo es el gran hipócrita. En ese sentido, insistió que el lenguaje del mal que está en nuestro corazón lo siembra el diablo. No se puede convivir con gente hipócrita. A Jesús le gusta desenmascarar la hipocresía. Él sabe que será esa actitud hipócrita la que la lleve a la muerte, porque el hipócrita no piensa si emplea medios lícitos o no, solo va adelante. La calumnia, calumniémonos. El falso testimonio, digamos falso testimonio. El Santo Padre lamentó lo extendida que está la hipocresía. En otras noticias le informamos que el presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, el cardenal Kurt Koch, resaltó que la ordenación de diaconisas o de viri probati, ancianos de probada virtud, no son temas esenciales en la Amazonia ni en la Iglesia en Alemania, que alista un proceso sinodal que se iniciaría en Adviento de este año. En entrevista concedida en Roma a la cadena de televisión WTN TV de Alemania, el cardenal, que participa en el Sínodo de la Amazonia por ser jefe de un dicasterio del Vaticano, indicó que entre los padres sinodales hay opiniones diferentes sobre temas que ciertamente preocupan a la gente. El cardenal Koch, de origen suizo, resaltó luego que no considera que en el Sínodo amazónico estos sean los temas importantes como en Alemania. El Papa Francisco nombró a los 4 nuevos miembros para la Comisión para la redacción del documento final del Sínodo de la Amazonía, por lo que esta comisión queda constituida. El Papa Francisco nombró al cardenal Christoph Schosborn, arzobispo de Viena, en Austria, Monseñor Edmundo Ponciano Valenzuela, arzobispo de Asunción, en Paraguay, Monseñor Marcelo Sánchez Orondo, canciller de la Pontificia Academia de las Ciencias y de las Ciencias Sociales, y el padre Rossano Sala, de Italia, como miembro de la Comisión para la redacción del documento final del Sínodo de la Amazonía. En más noticias le informamos que Francisco nombró a Gianluca Gauzzi Brocoletti, director de la Dirección de Servicios de Seguridad y Protección Civil del Estado de la Ciudad del Vaticano y comandante del Cuerpo de Gendarmería, sustituyendo así a Domenico Gianni, cuya renuncia fue aceptada el pasado lunes 14 de octubre. La renuncia de Gianni se debió, según un comunicado de prensa difundido por la sede apostólica, a que el pasado 2 de octubre algunos medios de comunicación publicaron una orden confidencial firmada por el comandante de la Gendarmería Vaticana, Domenico Gianni, sobre las cuestiones de ciertas limitaciones administrativas impuestas a personal de la Santa Sede. La Santa Sede lanzó el martes eRosary, un rosario inteligente, compatible con iOS y Android, que busca involucrar a los jóvenes en el rezo de la oración mariana por medio de la tecnología.
En un mundo indiferente y ante tanta injusticia, pobreza, derechos elementales negados, rezar por la paz en el mundo significa reconciliarnos en nuestras relaciones diarias, con los más pobres, con los extraños, con diferentes culturas y tradiciones espirituales y religiosas, pero también con nuestra tierra, nuestros bosques, nuestros ríos y océanos, comentó el padre Frederick Fornos en un comunicado de prensa enviado por la Oficina de Prensa de la Santa Sede. En otras noticias, el famoso periodista y autor católico italiano Vittorio Mezzori relanzó su icónico libro Hipótesis sobre Jesús 43 años después de su primera edición en 1976. Luego de 43 años, más de 1 millón de copias vendidas en el mundo, habiendo sido traducido a 22 idiomas, habiendo sido republicado muchas veces, el libro de Mezzori vuelve a las librerías italianas, esta vez de mano de la editorial Ares. En esta nueva edición de Hipótesis sobre Jesús, Vittorio Mezzori ha suprimido un capítulo y ha agregado otro, pero todo lo demás está exactamente igual a lo que se publicó en 1976 sin que se haya retirado, por así decir, un solo gramo de polvo de sus páginas, escribió la periodista italiana Caterina Maniaci. El arzobispo de Shillong, en la India, Monseñor Dominic Hala, y el padre Matthew Velancal murieron en un accidente automovilístico durante una visita a la diócesis de Oakland, en California. El automóvil en el que iba el arzobispo y 2 sacerdotes fue arrollado por un camión con remolque en una carretera de California en Wilbur Springs el 10 de octubre. El padre Joseph Peracat, párroco de la iglesia de San Ann, sobrevivió al accidente y está en condición estable en el Santa Rosa Memorial Hospital. Sin embargo, el padre Belancal, párroco de Saint Bonaventure en Concord, y Monseñor Hala murieron en el lugar del accidente. Hasta aquí las noticias ocurridas en Europa, en la sede apostólica y en Oriente. Usted ha quedado debidamente informado. Más adelante, noticias de México y del continente americano. Y ahora vámonos hasta Roma para enlazarnos con Radio Vaticana, la radio del Papa, y entregarle a usted la crónica de la audiencia general celebrada el pasado miércoles y la catequesis del Papa en lengua española. Radio Vaticana, la radio del Papa. Queridos hermanos y hermanas, siguiendo las catequesis sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles, hoy reflexionamos sobre cómo Dios incita a los apóstoles para que acojan la universalidad de la salvación, llamándolos a salir de sí mismos, a abrirse a los demás con un estilo de vida cercano y fraterno. Personaje principal del episodio es el apóstol Pedro, que después de ser testigo de la efusión del Espíritu Santo sobre el colegio apostólico, presenta ahora cómo ese mismo Espíritu se derrama sobre los paganos. Dios, para suscitar en Pedro un cambio de mentalidad, le presenta un lienzo lleno de animales considerados impuros para los judíos, haciéndole entender que todo lo que Dios ha purificado no debe ser ya considerado profano. Es necesario mirar la intención del corazón, porque solo de dentro del corazón nace la impureza. De este modo, Pedro acepta ir a predicar en casa de Cornelio, un oficial romano temeroso de Dios, y el Señor confirma sus palabras derramando sobre ellos el Espíritu. Cuando la comunidad se escandaliza por la familiaridad del apóstol con los gentiles, Pedro no se amilana, porque es consciente que ser discípulo no es un mérito, sino una llamada para ser mediadores, puentes que faciliten el encuentro de Dios con los hombres. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos hoy la gracia de dejarnos sorprender por Dios y de no ser obstáculos
a su creatividad, reconociendo y favoreciendo los caminos siempre nuevos por los que Dios derrama su Espíritu en el mundo, para traer a Él a toda la gente. Que el Señor los bendiga. Radio Vaticana, la radio del Papa. Y hasta aquí nuestro enlace con Radio Vaticana, la radio del Papa. Ahora es momento de ir a un corte, pero regresamos con una entrevista a dos padres exorcistas, al padre Luis Marañón y al padre José Gil Portilla, en donde nos van a hablar del rito de exorcismo. Vamos a una breve pausa comercial y regresamos con más. No se vaya. Póngase en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Queremos conocer su opinión. Contáctenos en nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Ya estamos de regreso en estos servicios informativos de Ver y Creer, y así como Marisa lo había anunciado, ya están aquí en el estudio el padre Luis Marañón y el padre José Gil Portilla, ambos exorcistas y de reconocido prestigio, y ambos han practicado en varias ocasiones el ritual del exorcismo mayor. Gracias, padre Luis Marañón. Muchas gracias, señor Farril, por invitarme. Encantado. Bienvenido, padre Portilla. Gracias por invitarnos, Roberto. Gracias. Pues gracias por aceptar. ¿Usted cómo lo hace, padre Luis Marañón? Pues en primer lugar, una cuidada entrevista, tan larga como sea necesaria. En una primera ocasión no se puede hacer todo, pues lo dejamos para otro día. Hay que conocer a la persona, conocer pues detalles de su vida, como el padre Gil explicaba, ¿no? Para ver si ha habido traumas que han marcado dolorosamente esa vida. Situaciones pues que llevan pues a una alteración de la conciencia, a una enfermedad mental. Entonces no es fácil distinguir una histeria de una influencia diabólica, porque muchos de los síntomas coinciden, ¿no? Entonces el hablar una lengua o en las risotadas, la transformación del rostro, pueden ser fenómenos producidos por el mismo organismo y el poder de la mente. Ahora, el argumento más seguro es cuando a la hora de hacer oración se manifiesta esa terrible aversión cruel, con un desgajamiento total del rostro, violenta, insultando siempre, incluso en otra lengua desconocida. ¿Blasfemias? Blasfemias. ¿Insulta a Dios o insulta al exorcista? Al exorcista, que es su ministro y en cuyo el nombre de Dios está allá. Entonces sabe muy bien a quién se enfrenta, ¿no? Ver si es una posesión o influencia diabólica, digo sobre todo que es a través de la oración y en ese momento cuando se manifiesta algo que ya es normal y que ya no te deja duda. Entonces una oración hecha con fe y en nombre de la Iglesia, en nombre de Jesucristo que ha dado el poder, pues normalmente la persona se siente mejor. Ahora, hay por ejemplo enfermedades como la epilepsia en que el enfermo pierde la conciencia. El endemoniado pierde la conciencia, por lo cual en ese momento de trance él no se acordará ni es consciente de nada. También es un síntoma que coincide con una enfermedad de los nervios, neurológica. Yo pienso que solamente la oración hecha con fe y según el Espíritu de la Iglesia y con su autoridad recibida del Señor, pues que el exorcista, el sacerdote,
puede llegar al convencimiento, la certeza moral de que realmente está dañada esa persona por el espíritu. Mire bien lo que voy a preguntar al padre José Gil Portilla. ¿Es algo que usted constantemente ve tal cual lo vimos? ¿Así es? Bien, sí se dan algunas situaciones así, aunque no sea posesión, ¿eh? Puede ser una esclavitud parcial, como dije hace rato. Sí. Ya sea cualquier clase, como sea vejación, sea opresión, sea obsesión, cualquier esclavitud. Sí se llegan a dar estas manifestaciones. Ahora bien, lo que yo ahí veo es que dicen por ahí que cada quien tiene su modo de matar pulgas, pero yo veo ahí un poco brusco la forma de cómo se hace el rito, ¿verdad? Le da unos golpes a su cabeza a la joven poseída, ¿verdad? Entonces, cuando hemos tomado algunos cursos que nos orientan, nos han indicado que lo mejor es no tocar a la persona, lo menos que se pueda tocar a la persona. Lo que sí hay que hacer, la señal de la cruz, es natural que tengamos que tocarla, pero no es necesario. Yo lo que vi, no sé, pero tiene que haber un ambiente de oración, de más oración desde un principio, antes de darle el mandato al enemigo, para que cuando uno le dé el mandato ya está más doblegado. Esto nos decía el padre Luis Marañón. O sea, ese exorcista está como muy solo, ¿no? Usted dijo, yo nunca he ido a un exorcismo sin tener mucha gente conmigo orando. Sí, sí, eso es. En realidad, un exorcismo mayor, real, de una posesión, yo todavía no me he encontrado. Yo me encuentro con personas dañadas por haberse metido donde no debieran haberse metido. ¿Esoterismo, brujería? Esoterismo, brujería, todo eso sí. Todo ese tipo de supersticiones hayan sido dañadas, y el problema es que vienen a verte a ti porque tal vez obtuvieron un bien, y el diablo puede conceder favores, aunque se los cobra muy caros, pero también se encuentran mal por otro tipo de malestares, ¿no? Entonces, cuando te vienen a ver a ti, y el peligro es que te vienen a ver a ti con mentalidad, con la misma que han ido a ver al brujo, al hechicero o al chamán, o a que le leyeran las cartas, o a que se les hiciera una limpia. Entonces, la persona que viene a ver al sacerdote, oiga, lo primero que hay que hacer es ponerse a bien con Dios. ¿Cuánto tiempo hace que usted no se confiesa? ¿Sabe cuáles son sus pecados, sus errores? ¿Los reconoce? ¿Pide perdón? Hay que confesar, hay que reconciliarse con Dios, es decir, hay que rechazar todo ese tipo de prácticas que me han llevado a abrir puertas al diablo y que en el fondo ya me siento dañada por él. Presencia maligna sin estar poseído, pero una influencia maligna que se manifiesta de muchas maneras en la vida de cada persona, ¿no? Claro, usted es un sacerdote, usted es un exorcista, usted no es alguien que le va a tronar los dedos, le va a dar un objeto y ya está. El diablo sabe muy bien quién es uno. Y el hecho de ser sacerdote, uno está revestido del poder, de la misericordia, de la bondad de Jesucristo, por el mandato que Él dio a la Iglesia, y que la Iglesia está toda ella contigo. Luego, no eres Luis, eres el sacerdote, el ministro del Señor. Y confrontar a la persona dañada por el diablo con la santidad de Dios, con la bondad de Dios, con el poder de Dios, pues allá empiezan las cosas a alarmarse, ¿no? A alterarse. Qué bien lo ha dicho, padre. ¿Es posible, es cierto, que escupa, que vomite clavos o algunas otras manifestaciones de este tipo? Yo personalmente nunca me he encontrado con un caso así, pero por lo que nos han explicado exorcistas con mucha más experiencia, es posible. Pero estos elementos que salen no están en el estómago de la persona, sino que es el fenómeno de transferencia. Es decir, es el producto del maleficio que por intervención del diablo a esa persona se le ha lanzado, un hechizo, un maleficio, ¿no? Entonces puede sacar hilos, alambres, clavos, cristales, trozos de carne, fruta. Es lo que se le dio a comer, tratado o a tomar, o el muñeco o el artefacto que hayan manipulado, tratado contra la persona para desearle un mal. Entonces es el fenómeno de transferencia. No los tiene en el estómago, pero ante el exorcista y el mandato aparece.
Se materializan. Se materializan, salen. Padre Portilla, ¿usted ha practicado el exorcismo mayor? Bien. No he tenido un caso de... Hay un caso solamente donde realmente no me queda la certeza de que haya sido posesión. Pero probablemente lo fue. Fueron fenómenos como los que vemos aquí, que se daban, no de vomitar clavos, sino de agredir, por ejemplo, cuando yo iba entrando a la casa de aquella persona que estaba esclavizada, todavía no me veía y tampoco veía a su padre porque nos separaba una pared, y comienza a insultar al papá sin que sepa que el padre se estaba acercando. Le comienza a agredir, me comienza a insultar a mí, sin que nos viera. Entonces son fenómenos que uno puede ir viendo, como percibiendo, y teniendo pues cierta sospecha de que puede haber posesión. Hubo muchos fenómenos, no aclaro todos, pero sí hubo fenómenos muy fuertes. Posiblemente fue una posesión, posiblemente. Ahora quiero decir una cosa, me preguntas, y utilizó el rito, el exorcismo mayor. Exorcismo mayor. Para aquel entonces todavía yo no conocía, no tenía ni un ritual ni nada. Me pasó un poco algo aquí como en la película, ¿verdad? Que va uno aprendiendo sobre de muchos detalles. Yo aquí veo muchos detalles que, es decir, no se siguen como los recomiendan en el curso. Entonces, no veo algunas veces por ahí no veo que el padre use el ritual. Aunque esto nos ha dicho también un asesor o un maestro nos ha dicho, pues no es necesario. O sea, a veces sin rito se puede hacer, sin el manual se puede hacer el exorcismo, no necesariamente. Pero para aquel entonces yo no contaba con los elementos. Yo hice lo que pude porque todavía apenas iniciaba, ¿verdad? Dios ha sido mi mejor maestro porque para entonces apenas comenzábamos a reunirnos un grupo de sacerdotes y no teníamos un ritual. No como el que trae el padre Luis Marañón. No lo teníamos. ¿Basta con un rito del exorcismo o se requiere de varios? Es que es un proceso, no es solamente liberarlo de una cosa o confesar un pecado, es global. Toda la persona tiene que volverse a Dios. Entonces comenzar, como hemos dicho antes, por reconciliarse consigo mismo y con Dios, la confesión, la comunión, la Santa Misa, la oración, una vida honesta. Eso reforzado con la oración y con la imposición, bendición del exorcista o del sacerdote. Es una oración de liberación. Es Dios quien libera y solo Él quien salva, ¿no? Entonces la mayoría de las veces es suficiente con un tiempo de oración y la imposición de manos en nombre del Señor, a quien envió a sus discípulos. En mi nombre expulsarán los demonios y en mi nombre impondrán las manos y sanarán todas las enfermedades. En tu nombre, Señor, y con esta confianza, imposición de manos. La mayoría de las veces ahí se acaba todo. Por un lado es algo de lo que nos decía el padre Luis, la oración, estar en gracia. Pero por otro lado, padre Portilla, ¿es posible que el demonio permanezca? Sí, bueno, pero además pueda hacer esto, poseer al exorcista. Esto es un poco remoto. De hecho, el exorcista tiene una autoridad que le viene de Dios. Dios es muy fiel con su iglesia y entonces el exorcista tiene una protección especial de Dios. Eso no significa que el exorcista haga las cosas nada más así. El exorcista debe estar en constante oración, debe cuidar su vida espiritual, debe tener una confianza en Dios y le viene la autoridad de Dios, porque Dios a Dios le está sirviendo de instrumento de su misericordia, pero el poder viene de Dios. Entonces no es fácil que un exorcista quede en esas situaciones, a menos que él descuide su vida espiritual y se meta al pecado. Un poco decía ya el padre Luis,
cuando tú les decías un poquito, ¿verdad?, de ahí, que es lo que te pasaba esa noche. Ajá. Es verdad, el pecado es la puerta principal por donde el demonio esclaviza. La puerta principal de toda esclavitud es el pecado. Por eso dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan: todo el que peca es un esclavo. Y si el Hijo no los libera, pues no pueden tener la liberación. El único poder para liberar a una persona es el poder de Jesucristo. Entonces Jesucristo es finalmente el verdadero exorcista. Así como parangonando decimos, el único pastor es Cristo. Nosotros somos extensión de ese pastor. Y el único Salvador. Permíteme añadir que el exorcismo no es una técnica, sino la oración de la Iglesia por esa persona dañada o necesitada. Es un ejercicio de compasión y de evangelización. Llevar a esa persona a Jesús. Hay terrenos peligrosos que no se sigue las indicaciones que se les dio. Se dice que tiene que ser un sacerdote. Y ahí este joven está interviniendo. Es un seminarista. Es un seminarista. Él se está exponiendo a las asechanzas porque él no tiene la autoridad. Se tiene que tener cuidado. Un exorcista tiene que tener cuidado de que los que lo están auxiliando no presenten la batalla directa, porque no tienen la autoridad, no tienen el envío. La Iglesia, el señor obispo avala con su autoridad, la autoridad que Dios Jesucristo le ha dado, la delega a un sacerdote. Es el único que tiene autoridad para estar enfrentándose contra el maligno. El otro no tiene por qué estarle pidiendo nombres, todo peligroso. Sí. Mire, cuántas cosas buenas están diciendo hoy en este programa. Solamente el sacerdote, solo el exorcista. Esto de hablar con el demonio, esto es peligrosísimo. A mí me lo dijo un exorcista, no eran ustedes dos. Otro me dice, no sabes, este ministerio de enfrentarse con el demonio es de horror. ¿Comentario final, padre? Pues vivir la fe. La fe no consiste solamente en creer en Dios, porque nos dice el apóstol Santiago, tú dices que crees en Dios, haces bien, pero los demonios también creen y tiemblan. Entonces la fe no nada más es creer en Dios, sino vivir la fe, viviendo los sacramentos, practicando los medios de salvación que Jesucristo nos ha dejado a través de su iglesia. Eso es la fe, no nada más creer, sino vivirla. Muchas gracias, padre. Pues yo le sugiero que mientras tanto haga lo que hizo su servidor, ir y confesarse, pero ya, sobre todo quien haya participado en cosas de brujería y esto. Pues sí, allá donde no hay una fe auténtica, ilustrada, vivida con toda sinceridad, allá es donde aumenta la superstición. Eso. Ahora nosotros hacemos una pausa breve, por supuesto, y regresamos para entregarle más de estos servicios informativos de Ver y Creer. Voy a tener el gusto de presentarle el manto de la Virgen María, una reliquia que se encuentra en nuestro mundo, y también le daremos a conocer noticias de sucesos ocurridos en América y en México. Haga suyo este espacio. Le invitamos a enviar sus sugerencias y opiniones a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Comparta este espacio con nosotros. Escríbanos a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Y estamos de regreso, queridos amigos, con más información. Ahora para darle a conocer lo acontecido en la semana en América y México. Iniciamos con noticias de México para informarle que la Conferencia del Episcopado Mexicano alentó el pasado 14 de octubre a tener una conversión ecológica que nos debe llevar hasta la transformación de nuestros hábitos de consumo más simples,
donde el más importante de ellos es el de reducir incluso antes de reciclar. Así lo expresaron en un comunicado titulado El Sínodo para la Amazonia, firmado por el presidente de la Conferencia de Obispos de México, Monseñor Rogelio Cabrera, el secretario de este organismo, Monseñor Alfonso Miranda, y Monseñor Engelberto Polino Sánchez, obispo auxiliar de Guadalajara y responsable de la dimensión del cuidado integral de la creación. Los obispos mexicanos aseguraron que la Amazonia involucra a todo el mundo porque en ella está reflejada la custodia de una importantísima porción de biodiversidad para nuestra casa común. Acoge diversidad de culturas y es un espacio donde la creación se expresa como Dios la pensó. Muros humanos de fieles rezando evitaron que las violentas feministas promotoras del aborto vandalizaran los principales templos católicos, entre ellos la Catedral de Puebla en México. Hombres y mujeres se reunieron el 13 de octubre para evitar que la así llamada Marcha de las Putas, evento feminista a favor del aborto, vandalizara y profanara las iglesias católicas. Mientras las mujeres desfilaban y proclamaban insultos semidesnudas, los fieles se mantuvieron firmes, rezando pacíficamente. En más noticias de México, particularmente procedentes de Guadalajara, le informamos que las autoridades estimaron en 1.8 millones de personas las que participaron en la tradicional romería de Nuestra Señora de Zapopan en Guadalajara, que concluyó el último fin de semana. La romería inició el 9 de octubre con la recepción de la imagen de Nuestra Señora de Zapopan en la Catedral de Guadalajara, para concluir el domingo 13 con el Día del Danzante en la Basílica de Nuestra Señora de Zapopan. La imagen de la Virgen de Zapopan, patrona de la Arquidiócesis de Guadalajara, data de la primera mitad del siglo XVI. Fue coronada por el Papa Benedicto XV en 1921. Un siglo antes había sido nombrada generala del ejército trigarante que consiguió la independencia de México. De ahí que Nuestra Señora de Zapopan sea conocida popularmente como la Generala. Jóvenes de la ciudad de Jalisco lanzaron por segundo año consecutivo la campaña Pray for It, para promover especialmente en octubre el rezo del Rosario en familia con el hashtag Rezar el Rosario es hacer familia. Álvaro Pérez, uno de los creadores de la campaña, comentó a la agencia informativa Así Prensa que la idea se le ocurrió cuando, junto a su amigo Diego, se encontraron en el transporte público un rosario olvidado, junto con un video promocional. Lanzaron actividades como el rezo de un ministerio del Rosario por la mañana. En noticias de Brasil le informamos que la noche del pasado 14 de octubre, 2 hombres aún no identificados robaron la parroquia de San Antonio en Planaltina de Goiás, luego de haber amarrado al párroco, el padre Irón Rodríguez, y amenazarlo con un arma. Según se informó, los hombres ingresaron armados a la parroquia y ataron de pies y manos al sacerdote y lo encerraron en el baño. Los delincuentes se llevaron cerca de 3,000 reales, más o menos $720, además de objetos religiosos, computadoras, televisión, bicicleta celular y el automóvil del padre Rodríguez. El sacerdote estuvo cerca de 5 horas atado. Según el delegado de Planaltina de Goiás, Cristian Mario Medeiros, no hay marcas de agresión física, pero la víctima fue amenazada con un arma. La diócesis de Soacha, en Colombia, se pronunció luego de que un sujeto atacó, robó y dejó inconsciente a su obispo Monseñor José Daniel Falla, y también denunció que viene circulando falsa información sobre el caso en los medios de comunicación. En un comunicado emitido, la diócesis de Soacha indicó que en la tarde del sábado, Monseñor Falla fue víctima de un asalto y hurto en su residencia por parte de un joven que fue recibido para una cita pastoral. Luego de ser recibido en atención a una cita pastoral previa, el atacante asaltó a Monseñor, lo dejó inconsciente y procedió a hurtar sus pertenencias personales y otros elementos de valor. El atacante fue la última de 3 citas pastorales que Monseñor atendió ese día, tal como ocasionalmente lo hace en el desarrollo de su labor religiosa. El atacante huyó dejando a Monseñor inconsciente con graves heridas en el cráneo.
informó la diócesis. En información procedente del Salvador, le doy a conocer que los acusadores que inicialmente se declararon víctimas de abusos sexuales de Antonio Molina, expulsado del Estado clerical por el Vaticano, se retractaron recientemente ante los tribunales del Salvador. El pasado 8 de octubre, Isaí Ernesto Mendoza, de 36 años y uno de los denunciantes de Molina, admitió ante un tribunal salvadoreño que todo lo que dije es falso. Quiero pedirle una disculpa pública por las declaraciones que di falsamente ante el arzobispado, expresó. Mendoza había acusado a Molina ante la arquidiócesis de San Salvador por supuestamente realizar orgías y haberlo violado cuando era adolescente. Según Mendoza, en ese tiempo ayudaba como acólito. En un nuevo artículo enviado a la agencia informativa Así Prensa sobre el Instrumentum Labores del Sínodo de la Amazonía que se celebra en el Vaticano, el obispo emérito de la prelatura de Marajó en Brasil, Monseñor José Luis Ascona, comentó sobre la propuesta de ordenar sacerdotes casados y respondió a la justificación de que los indígenas no comprenden el celibato. En su artículo, el prelado indicó que quienes defienden la ordenación de hombres casados usan entre sus razones que se posibilitaría la celebración de misas en las aldeas, hoy inviabilizada por la normativa del celibato. Monseñor Ascona indicó que la primera razón no es válida, por el hecho evidente de que la ausencia de un padre para celebrar la Eucaristía es un problema común en toda iglesia y no solo en las comunidades indígenas. Pertenecería, por tanto, no a un ámbito de una problemática a ser discutida por un sínodo, señaló. En noticias de Perú le informamos que en el marco de la Semana de la Misericordia Hospitalaria desarrollada en la arquidiócesis de Piura y Tumbes, el arzobispo local, Monseñor José Antonio Eguren Anselmi, visitó el Hospital de la Amistad Perú-Corea Santa Rosa para entregar 2 monitores de signos vitales y resaltar que la atención profesional es el espíritu de servicio. Monseñor Eguren comentó que durante su visita al área de neonatología en agosto, se nos hizo saber que algunos niños con nacimientos prematuros no lograban sobrevivir debido a la falta de equipos médicos adecuados. El obispo indicó que gracias al generoso apoyo de personas de buena voluntad, se reunieron $12,000 para poder comprar 2 monitores de signos vitales que permitirá atender adecuadamente a los recién nacidos hospitalizados en trauma shock neonatal. Monseñor Mac Joseph Sitz, obispo de El Paso, Texas, en los Estados Unidos, denunció que durante siglos la frontera sur del país ha arrestado un legado de odio y supremacía blanca, pero aseguró que la Virgen de Guadalupe nos enseña cómo podemos reparar el pecado del racismo. En su extensa carta titulada Noche ya no habrá, publicada en inglés y en español, Monseñor Sitz señaló que la Virgen de Guadalupe nos muestra que nuestra identidad más profunda no nos da la de un imperio, ni la política, ni la economía o un colono, sino que es un don de Dios. Nuestra identidad se forma en las relaciones llenas de gracia que perseguimos libremente con Dios, los demás y la creación, señaló. Y hasta aquí las noticias referentes a México y a América. Usted ha quedado bien informado. Y a continuación, Roberto, nos vas a presentar el manto de la Virgen María. El manto de la Virgen María ha sido desde siglos símbolo de protección sagrada y maternal, protección que ella expresa en su relación de madre con su divino Hijo, como lo muestra el icono bizantino de la Virgen de la Pasión, venerado en la ciudad de Roma y conocido en Occidente como Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, icono que presenta a ambos lados del rostro de la Virgen a 2 ángeles pasionarios, en tanto que el niño Jesús mira con susto la cruz, mientras aprieta con sus 2 manitas la mano derecha de su madre, al tiempo que una de sus sandalias cae de su pie, aunque permanece sostenida discretamente por una correa.
En otros iconos marianos bizantinos, en los conocidos como Virgen Eleusa o Virgen de la Ternura, la madre y el hijo se expresan su mutuo amor, mejilla con mejilla, mientras parece que el niño busca refugio en su madre, que cubierta por un manto parece entrever ya la futura pasión, en tanto que ella lo envuelve en su amor y le brinda su maternal protección. El 16 de julio de 1251, cerca de Cambridge, en Inglaterra, la bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo se apareció a San Simón Stock, superior general de los frailes carmelitas, en respuesta a sus ruegos de protección hacia la orden, y le entregó el santo escapulario precisamente como poderoso signo de protección. La devoción a la Virgen del Carmen rápidamente se extendió por toda la cristiandad y el santo escapulario se convirtió en sacramental. De entre las devociones a la Virgen del Carmen, una en particular se relaciona con su manto, pues es tradición que el 16 de julio de cada año en las iglesias carmelitas las imágenes de la Virgen son retiradas de los retablos y altares para acercarlas a los fieles devotos con su gran manto extendido para que se coloquen debajo a fin de quedar protegidos. El manto de la Virgen María es signo de su protección maternal y sagrada, que la cristiandad ha implorado desde siglos con las palabras de esta antigua oración. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Y también, confiadamente, pongo todas mis esperanzas en ti, toda mi salvación. Recíbeme como tu siervo y cúbreme con el manto de tu protección, Madre de misericordia. San Ildefonso, obispo de Toledo, en su tratado de la virginidad perpetua de Santa María, medita: te predicaré tanto como debe ser predicada, te amaré tanto como debe ser amada, te alabaré tanto como debe ser alabada, te serviré tanto como debe ser servida tu gloria. Tú, al recibir al único Dios, muestras que eres posterior al Hijo de Dios. Tú, al engendrar a la vez a Dios y al hombre, eres anterior al hombre hijo. Has recibido a Dios como huésped y has tenido en tus entrañas a Dios y al hombre. Y agrega, después del alumbramiento del Verbo encarnado, después de haber dado a luz al Hijo de Dios hecho hombre, después de alumbrar al hombre en Dios, después del nacimiento del hombre unido a Dios, eres la más santa, Virgen Santísima, eres feliz, Virgen bienaventurada, eres la más gloriosa y la más noble, eres la más augusta, Virgen soberana. Una antigua tradición refiere que la reliquia del manto de la Virgen María fue llevada de Jerusalén a Constantinopla, hoy Estambul, Turquía, a mediados del siglo V por dos hermanos de nombre Galbios y Cándido, quienes peregrinando por Tierra Santa encontraron el monte en Galilea en casa de una judía de nombre Ana, quien les informó que la Virgen misma, antes de su dormición, se lo confió a una de sus dos siervas judías y que desde entonces había sido conservado de generación en generación por una mujer virgen. Astutamente los hermanos sustituyeron la urna que contenía el manto por una vacía y se lo llevaron a Constantinopla, donde se depositó en la iglesia de Nuestra Señora de Blachernes, que hizo edificar el emperador León III en el año 473. La Iglesia Ortodoxa Oriental de Constantinopla celebra el 2 de julio de cada año la colocación del manto de la Santísima Madre de Dios en la iglesia de Blachernes, Constantinopla, con la aclamación: nos has dado, oh Dios misericordioso, a tu Madre como protección. El sagrado manto de la Virgen María, elaborado en fina y delicada lana sin costuras, de una sola pieza, se conserva dentro de un relicario en forma de estuche conocido como agia soros, elaborado en oro y plata y cubierto de piedras preciosas engarzadas. Pues gracias, y ahora ya conocemos dónde se encuentra el manto de la Virgen María. Manto protector. Sí. Manto de maternal y de sagrada protección. Muy bien, qué interesante, estuvo muy interesante, muchas gracias. Eso. Vámonos, es todo Pues por sí. ahora. Sí. Por favor, no vaya al cine a ver esas cosas de dueña del mal. Pues, ¿qué es eso? Maléfica. Y luego que llevan a los niños. Pues no. Sigue la película de San Ignacio de Loyola. Esa mejor. Uh-huh. Esa mejor. Vámonos. Sí. Pues muchas gracias por habernos acompañado
En los controles operativos, Roberto Pérez Armenta, y en las voces, Marisa O'Farrill. Y Roberto Farri. Le deseamos una feliz semana. Dios le guarde. Hasta luego, y le dejamos con la bendición del Santo Padre. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Et hoc nunc et usque in seculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENIT y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Mundo Católico trae para ti el pulso del Papa. Escúchalo aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor.